Hugo, gracias por tu tiempo para poder concedernos esta entrevista. En principio, nos gustaría que nos cuentes cómo evaluás vos a partir de estos meses en las que empezaron a llevar acciones conjuntas con la CTA de Micheli, en esta acción unificada que están llevando adelante contra las medidas de Macri en relación al trabajo y los salarios. Yo creo que se fue gestando un espacio de activismo, de luchas, de construcción de demandas que se expresaron al principio en las marchas que hubo por los despidos en el sector público. Tuvimos un verano muy agitado en ese sentido, también estuvo el campamento cuando fue el encarcelamiento de Milagros Salas, las marchas que hicimos, todo eso fue generando una suerte de predisposición de los distintos actores que estamos involucrados en ese espacio que se constituyó con la convocatoria a la marcha federal. Y Micheli ha sido, o la CTA de Micheli, uno de las organizaciones que ha sido parte de esto. Esta unidad en la acción nos permitió recuperar un terreno que se había perdido en términos de poder gestar iniciativas en forma conjunta, y por el otro lado se ensanchó también con el aporte de la corriente sindical que lidera Sergio Palazzo en la CGT, que ha terminado de darle forma a una especie de reagrupamiento del movimiento sindical que claramente define su acción en la lucha contra el ajuste del gobierno de Mauricio Macri y contra lo que representa ese ajuste también en las políticas que se aplican en varias provincias. ¿Ustedes esperaban que fuera tan brutal, digamos, la cuestión de los despidos o tan pronto? Porque hubo que salir, como decías vos, en el verano, nomás a días, semanas de la asunción del nuevo gobierno. ¿Cómo ven ustedes o cuáles son las diferencias más grandes entre, bueno, más allá de la unificación, la militancia sindical en época de gobiernos kirchneristas y ahora, digamos? ¿Cuáles han sido los cambios más fuertes, más bruscos? ¿Por qué creen que, digamos, esta unidad se pudo lograr ahora y no antes? En realidad creo que la evaluación que hicimos nosotros nos indicaba un gradualismo que después en la práctica no existió. Pensábamos que el hecho de que había solamente 2 puntos de diferencia en el balotaje entre la fuerza que terminó ganando, la de Macri, y la de Scioli, iba a obligar al gobierno a moderarse en sus acciones. Evidentemente fue un error de cálculo el nuestro, porque a poco de andar vimos que Gerardo Morales en Jujuy, por ejemplo, arremetía contra la Tupac y contra el emblema de esa organización a una especie de todo nada, que incluso le hizo pisotear hasta la propia Constitución y los procedimientos jurídicos que fueron violados claramente. El hecho de que Milagros Sala todavía esté presa es una prueba de ello. Y lo mismo a nivel nacional. Creo que los despidos que hubo en el sector público, el revanchismo, un discurso persecutorio, un macartismo que consistía en tratar de demonizar sobre todo a la cámpora, usando a la cámpora como una especie de maldición del kirchnerismo y del espacio que tenía que ver con ese discurso que se fue construyendo, la pesada herencia. No imaginábamos un escenario de ese tipo, pero bueno, en definitiva es un gobierno que claramente expresa la clase dominante de nuestro país y evidentemente uno siempre tiene la posibilidad de aprender. Así es. ¿Y cómo están con el tema de los rumores que hay que a fin de año va a haber una nueva ola de despidos, digamos? Hay muchos trabajadores del Estado, sobre todo, que estuvieron a punto de perder sus empleos, que finalmente lograron una renovación anual de sus contratos
y que hoy están empezando a temer de vuelta por la pérdida de sus puestos de trabajo en diciembre. ¿Ustedes creen que están dadas las condiciones para llegar a un paro nacional antes de diciembre? ¿Que eso podría ser un disparador si se concreta? ¿Ustedes creen que esto se va a concretar o que van a tener que ir, digo, teniendo en cuenta los reveses también que ha sufrido el gobierno en relación a la cuestión del tarifazo, cómo han empezado a encontrar ciertos obstáculos para ir cumpliendo con esas metas no tan moderadas que están llevando adelante? Digo, ¿creen que hay posibilidad de que un paro nacional pueda llegar a frenar este tipo de acciones, si es que evidentemente están en sus planes? Yo creo que los despidos en el sector público es probable que tengamos que sufrir una nueva arremetida por parte del gobierno, porque el gobierno tiene un problema de que en términos de déficit fiscal los números no le cierran. Ha sido muy generoso en el otorgamiento de prebendas, por ejemplo, a las mineras. Se han perdido también muchos recursos fiscales, millones de pesos en recursos fiscales, de, por ejemplo, las prebendas que se le otorgaron a los grupos ojeros. El pago a los fondos buitres ha sido un golpe terrible para los recursos fiscales, y podríamos seguir citando otros temas como por ejemplo el de endeudamiento externo, el problema que está teniendo en este momento también la paridad con el dólar, es decir, una serie de cuestiones que empujan al gobierno a tener que buscar la manera de achicar el déficit. Y lamentablemente para esta gente que está al frente del gobierno nacional, los trabajadores del sector público son una variable de achique del déficit fiscal. No son empleados, no son personas que tienen familia, son simplemente material descartable que si se lo arroja por la borda va a significar estar más cerca de cumplir las metas del ajuste fiscal, es decir, el tarifazo que están tratando de aplicar también está en línea con eso. De manera que no hay que descartar esa posibilidad, hay que estar en guardia, hay que estar en alerta. Y el tema del paro nacional, yo creo que bueno, hay otras motivaciones muy fuertes que no necesariamente están vinculadas con la posibilidad de los despidos. La caída de los salarios, la necesidad de la reapertura de las paritarias, el tarifazo y las consecuencias del tarifazo, los aumentos de precios, esta suerte de deterioro permanente de la situación económica y del cuadro social que estamos viviendo, con los despidos y la afectación que está produciendo a la pequeña empresa, el tema del aumento permanente de las tarifas. Todo esto configura un cuadro en el que para nosotros el paro nacional es una necesidad imprescindible del movimiento obrero para tratar de poner un límite, y bueno, estamos atentos a lo que ocurra en la próximo confederal de la CGT, que supuestamente, espero que sea así, tendría que ponerle la fecha a ese paro nacional. Bueno, sobre la CGT tenía justamente una pregunta. Digo, ustedes, Pablo Moyano convocó a la marcha federal, estuvo ahí en el acto de cierre con ustedes y además ustedes tuvieron inmediatamente un llamado del gobierno a partir de esa marcha federal que fue masiva, se reunieron con Triaca. ¿Cuáles fueron las respuestas? Digo, ¿cómo ven ustedes hoy la posibilidad de diálogo con el gobierno? Digo, con un gobierno que además se presenta ante los medios con un discurso supuestamente muy dialoguista, ¿no? Entiendo que la marcha federal fue masiva y tuvo una gran convocatoria, tuvo también a la CGT como parte de eso. ¿Qué resultados tienen ustedes de esa reunión o cómo esperan que pueda continuar el diálogo? Digo, ¿ustedes ven alguna alternativa posible para no llegar a ese paro, o es más bien un intento de diálogo para los medios y una total decisión de continuar en el camino que ya emprendieron? Es gestualidad.
El diálogo del gobierno es simplemente armar una foto, por supuesto tratar de respaldar ese discurso que aparentemente pondera la posibilidad del diálogo con hechos, pero hechos que carecen en absoluto de sustancia. Nosotros fuimos a una reunión en el Ministerio de Trabajo, las 2 CTA, donde todo lo que propusimos no tuvo absolutamente ni siquiera la posibilidad de una respuesta que estableciera una agenda futuro para poder discutir, nada. Bueno, la reunión, con la audiencia, ¿no? Claro, la reunión fue cero. A la CGT no le fue mejor, por eso la CGT está discutiendo la posibilidad del paro nacional. Es cierto que está la presión que ejerció la multitudinaria marcha federal, pero también la CGT se fue con las manos vacías. De manera tal que el diálogo que gesta el gobierno es simplemente una puesta en escena, una escenificación. La audiencia pública fue eso. O sea, ¿cuál fue la posibilidad de que la audiencia fuera un espacio de diálogo donde las partes pudieran llegar a una síntesis que por lo menos fuera mover la aguja de lo que ellos pretendían originariamente? Nada, simplemente cumplir la gestualidad, el trámite que les impuso la Corte con el fallo y punto. De manera tal que para nosotros, hasta tanto el gobierno no se vea forzado por la magnitud de la protesta social a modificar su soberbia, no queremos que haya cambio de fondo. ¿Y respecto a eso, digo, cuáles son las acciones? Te iba a preguntar también, bueno, lo mencionaste antes por Sergio Palazzo, ¿cuáles son las acciones que ustedes tienen previstas de acá a futuro? Digo, más allá de la confluencia de la mayor cantidad de corrientes en un paro general, si tienen, como por ejemplo hicieron esta convocatoria conjunta en contra de la audiencia por las características de la audiencia que había convocado el gobierno. Digo, ¿tienen otras acciones planificadas a futuro? Sí, yo creo que se van a desarrollar acciones que se van a desgranar desde los distintos sindicatos para lograr la reapertura de la paritaria. Va a haber movilizaciones, va a haber actos, va a haber en algunos casos paros de los sindicatos de la CTA. También creo que lo va a haber del lado de la bancaria y otros sindicatos de la CGT. Creo que esto va a tener como escenario el paro nacional, que espero que en el mes de octubre, primera quincena de octubre, nos unifique a todos, y creo que después de eso vamos a empezar a estar discutiendo una convocatoria nacional que recorra todo el país. Creo que la lucha contra el ajuste tiene que tratar de reverdecerse permanentemente, porque el gobierno está desde el otro lado profundizando permanentemente ese ajuste. Creo que vamos a tener un fin de año con mucha agitación y ni qué decir si en ese camino aparecen despidos de compañeros del sector público. Creo que vamos a estar en un momento muy sensible y donde la movilización va a estar a la orden del día. ¿Y cómo evalúan ustedes los movimientos, las acciones que están llevando adelante con respecto a la búsqueda de inversiones, en la que se promete que es, digamos, la solución a todos los males de alguna manera, porque obviamente con las inversiones también estarían creando puestos de trabajo, ¿no? El discurso es un poco que había que sincerar la economía y ahora están estas búsquedas de inversiones. ¿Ustedes realmente ven algún tipo de resultado o es un punto más, una característica más de esto que vos mencionabas como puesta en escena discursiva? ¿O creen que efectivamente hay alguna posibilidad de que vuelvan a abrirse puestos de trabajo a través de una llegada de inversiones, que es en lo que más fuertemente o lo que más visiblemente está trabajando el gobierno hoy? No, yo creo que la convocatoria esta que hicieron en el Centro Cultural Néstor Kirchner,
que ellos denominaron mini Davos de manera grandilocuente, la verdad que lo único que dejó es silencio, porque no hubo un solo empresario de los supuestos empresarios que concurrieron, porque creo que ese centro cultural estaba repleto, la ballena azul, como le dicen, estaba repleta de personas, pero me imagino que empresarios de peso a nivel de lo que es el empresariado del mundo, creo que había muy poco. De manera tal que me da la sensación que ese encuentro fue un armado con muchos extras, que no sé de dónde los habrán sacado, disfrazados de empresarios, pero con muy pocos empresarios, y de los pocos empresarios que hubo, ninguno dijo, a partir de tal año, ni dentro de tantos años voy a empezar a invertir en la Argentina, cero. De manera tal que creo que es muy poco lo que uno puede avisorar como posibilidades reales de que vengan a la Argentina a invertir, quienes además saben que el presidente y muchos de los que forman parte de su gabinete fugan sus capitales o los llevan a los paraísos fiscales, como está comprobado, de manera que es muy difícil creer que vengan a invertir a la Argentina empresarios de otras partes del mundo cuando los propios empresarios de la Argentina no invierten en el país. Justamente un empresario local planteaba eso, hace pocos días lo escuchaba decir, bueno, si nosotros no damos el ejemplo, no esperemos que vengan los de afuera. Y lo cierto y real es que 7 de cada 10 puestos de trabajo los genera la pequeña empresa en la Argentina. Y hoy la pequeña empresa está sufriendo golpe tras golpe. Y respecto, bueno, justamente ayer llegó además una delegación del FMI. Ellos declararon que están tratando de recomponer la relación con Argentina. Se supone, o es lo que espera el gobierno, que den de alguna manera un aval para que lleguen estas famosas inversiones. ¿Cuál es tu visión de que después de 10 años el FMI nos haya vuelto a evaluar, digamos, las cuentas y el funcionamiento de nuestra economía? Y la verdad que para mí es lamentable, es realmente penoso que los grandes medios de comunicación hablen de que volvió el FMI como si de pronto, no sé, hubiésemos recuperado nuestro lugar en el mundo, porque viene el Fondo Monetario Internacional. Y la verdad que el Fondo Monetario Internacional, en todos estos años que corrieron desde la crisis del 2000, o para ser más preciso, desde que ellos comienzan a enfrentar la crisis global de la economía, no acertó ni una. Se la pasaron tirando pelotazos a la tribuna, no invocaron una. Los consejos que dieron terminaron de hundir a varias naciones. Con la Argentina dijeron que el crecimiento económico del 2003 era el rebote del gato muerto y resulta que después de eso tuvimos por primera vez en la historia el ciclo de crecimiento económico más grande que haya conocido este país, de manera tal que la verdad que vuelvan acá solamente nos tiene que hacer pensar que tenemos un gobierno que representa los intereses de esa clase dominante que a nivel mundial utiliza el Fondo Monetario Internacional, utiliza la OECD, utiliza el Banco Mundial para tratar de lograr que la hegemonía del neoliberalismo y de sus representantes locales se siga perpetuando, pero la verdad que esperar alguna mejora para los sectores populares, esperar que el país pueda empezar a caminar, esperar que podamos tener mayores perspectivas de poder salir de la crisis en la que estamos, en absoluto. Yo creo que del Fondo Monetario Internacional
Lo único que podemos esperar es días peores a los que pasamos en los peores momentos de este país. Bueno, y te hago la última un poco más general, digo, ¿cómo evaluás vos el panorama político, la coyuntura política, digo, más allá de las acciones que está llevando adelante el movimiento sindical, el resto de los sectores políticos, de la oposición, ¿cómo lo ves en este momento para enfrentar justamente todas estas medidas y si era lo que vos esperabas apenas asumió Macri o las cosas no se están dando como a vos te parecía que iban a pasar? ¿Cómo lo evaluás hasta ahora, digamos? Yo creo que hay un intento de demolición permanente en términos mediáticos, en términos del discurso dominante, un intento de demolición permanente de lo que fue el proceso que nosotros vivimos con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. La explicación de todos los males es la supuesta maldita herencia que dejó el gobierno de Cristina Kirchner. Después, cuando tuvieron que hablarle en inglés a los empresarios, decían que somos el país con mejor índice de Gini, con menos desigualdad, con mayor clase media, con mejores recursos humanos, como le llaman ellos a los trabajadores, con mejores condiciones sociales. Es decir, ahí la pesada herencia no aparecía, pero ese era el discurso en inglés sin traducción para que lo escuchen los empresarios, pero no los argentinos, que no entendemos el inglés de Macri. Y cuando hablan para adentro es todo el desastre, que en realidad es la crisis que ellos necesitan crear para justificar la política de shock, para justificar el ajuste, para justificar la entrega, el sobreendeudamiento. Ellos hubiesen necesitado una crisis económica con estallidos previo a la salida de Cristina, hubiesen necesitado un escenario parecido al de Brasil, en el que Dilma, de pronto acorralada, en un manotazo de ahogado, terminó poniendo de ministro de Economía a un neoliberal. Hubiesen necesitado que el ministro de Economía del último tramo de Cristina Kirchner hubiese sido Melconian y que todo hubiese estallado por el aire para entonces poder explicar la política del ajuste que ellos tenían que aplicar. Como no lograron eso, entonces recurren a la historia de la pesada herencia y creo que en términos políticos cada vez son más los sectores que empiezan a sacarse las lagañas y a ver que detrás de ese discurso en realidad está el intento de justificar una pavorosa transferencia de recursos hacia los sectores concentrados de la economía. ¿Vos crees que va a ser necesario que lleguen a las elecciones, digo, para darse cuenta? Porque ya hay encuestas que hablan de bueno, la baja del apoyo y esto que vos mencionabas antes, en donde pierden el apoyo porque justamente no están viendo perspectiva de futuro, digamos. Se está viendo que no pareciera haber una alternativa o un torcer el camino un poco para salir de esto que parece efectivamente un declive. ¿Vos crees que esto no se va a torcer antes del año próximo? Yo creo que el gobierno va a continuar en un plano inclinado, que va a continuar perdiendo adhesiones. Creo que la luna de miel se acabó hace ya más de un mes, porque está claro que la marcha federal, que la marcha San Cayetano, o que el hecho mismo de que la CGT esté discutiendo un paro nacional, está en línea con esa realidad. Pero entiendo que no solamente hace falta el descrédito de la propuesta de ajuste permanente del gobierno, no solamente hace falta que la gente deje de creer en el macrismo, hace falta que la gente empiece a creer en otra cosa que sea superadora.
y me parece que estamos en ese tránsito. Desde ya que la percepción negativa del momento que se está viviendo va a crecer, pero no necesariamente se gana una elección o se supera una realidad con una percepción negativa de la mayoría de la gente, sino que hay que construir aquello que sea capaz de aglutinar y de darle sentido a una propuesta superadora, y me parece que esa es la tarea que tiene por delante aquellos que queremos recuperar el proyecto nacional y popular. Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Hasta acá llegamos y probablemente podamos entrevistarte tal vez en unos meses y analizar nuevamente cómo evoluciona el panorama. Bueno, ojalá que podamos hacerlo y que ojalá que podamos hablar un poco de cosas mejores que iluminen la posibilidad del futuro inmediato. Muchas gracias. Gracias.